Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar en esta noche aquí con ustedes. Mi nombre es Lupita Medina y estoy muy contenta de estar compartiendo con toda esta gran comunidad de Wellness Club, de la cual estoy muy orgullosa. Y pues en este día vamos a compartir un tema bien importante. Es un tema que cuando vemos el título, dice, bueno, ¿cómo que grasa más grasa, Lupita, para bajar de peso? Así es, y en esta noche te voy a enseñar a aplicar una fórmula para que tú puedas tener unos muchos mejores resultados con nuestro proceso que estamos viviendo en Wellness Club. Ojo, es muy importante que veas la charla, es muy importante que veas todos los videos que mis compañeras líderes van a estar subiendo porque vas a aprender unas cosas espectaculares. Y pues sin más ni más, vamos a empezar. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Lupita Medina, soy líder en Oriflame. Desde hace 5 años estoy en esa maravillosa empresa desarrollando mi negocio con wellness. Soy ingeniera bioquímica en alimentos, me dedico a asesorar personas que quieren cambiar sus hábitos alimenticios, que quieren mejorar su salud, obviamente con mi testimonio. Y pues esta charla está basada en un libro que se llama La grasa no es como la pintan, de Nina Teicholz. Entonces es un libro por ahí bastante de grueso y nos dice muchísimas verdades que la industria alimentaria sobre todo nos ha ocultado. Entonces está súper interesante y te invito a verla. Bueno, yo estoy segura que tú has escuchado hablar mal de alguien y luego cuando escuchas hablar mal de esa persona y ni siquiera la conoces, te quedas con esa percepción, ¿no? Así de que, ay, es que esa fulanita la nueva es bien sangrona y luego que no sé qué, y tú ya te quedas con esa imagen de esa persona que es bien sangrona y que a lo mejor es muy así, muy asá y ni siquiera la conoces, ¿no? Cuando conoces a esa persona dices, oh, Dios mío, qué equivocada estabas y la verdad la Lupita es bien buena onda, o sea, me habían dicho que era bien sangrona, me habían dicho que era bien creída y nada que ver, la verdad es súper buena onda, pero necesitaste conocer a esa persona para poder tú darte cuenta en realidad cómo era. Bueno, pues aquí hay una protagonista que nos han hablado muy mal de ella. Nos han hablado súper mal y es las grasas. Las grasas, si una persona escucha hablar de grasas, luego repele el tema, lo relaciona con gordura, lo relaciona con enfermedades cardiovasculares, lo relaciona con un chorro de términos en los cuales muchas veces, la mayoría de las veces, estamos equivocados. Entonces, hoy en esta charla vas a aprender un poquito más de las grasas porque deben de ser nuestras amigas, no nuestras enemigas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Principalmente vamos a empezar por algo súper fundamental. El cerebro, chicos, es un órgano graso. El cerebro es un órgano que está elaborado o está formado por células grasas. Entonces, cuando el hombre comenzó a comer animales, su cerebro empezó a evolucionar, empezó a dejar de estar más grande la mandíbula que su cabeza y eso se sabe porque se han encontrado fósiles, porque ha habido estudios, porque ha habido pruebas de carbono 14, porque, bueno, los que saben de fósiles saben que dependiendo de la profundidad del hallazgo del fósil es más o menos la edad que tiene. Entonces, ahí han ido los científicos clasificando el tipo de seres humanos o el tipo de evolución que ha tenido el ser humano. Entonces, ellos han llegado a la conclusión que cuando el hombre aprendió a cazar, cuando el hombre descubrió el fuego y empezó a cocinar sus alimentos, su cerebro empezó a desarrollarse hasta llegar a lo que ahora es Homo sapiens, ¿sí? Antes comían muchas semillas, frutos que recolectaban, etcétera, pero empezaron a comer carne, empezaron a comer grasa también y su cerebro se empezó a desarrollar. Entonces, en la prehistoria y en la Edad Media, la grasa siempre fue un alimento o un nutrimento muy preciado. ¿Por qué? Porque el hombre antes no comía las mismas veces que nosotros comemos hoy día. Sí, el hombre antes comía, tenía periodos de comilonas, que era cuando cazaban, cuando tenían alimento disponible, pero no siempre lo tenían, principalmente pues por predisposición de los alimentos, porque no tenían en dónde guardarlos, no tenían cómo conservarlos, que después vinieron técnicas de conservación de alimentos, pero en aquel entonces todavía no lo tenían. Entonces ellos cuando había una res que la acaban de matar, o un bisonte, o una ternera, etcétera, pues ellos tenían este alimento disponible. Pero cuando no había,
Pues no, entonces cuando ellos tenían eso disponible, comían y comían y comían y comían, porque iba a venir una época o un periodo de inanición o de dejar de comer. Entonces ellos se alimentaban de grasa. De hecho, muchas civilizaciones todavía se siguen alimentando de grasa, los que están cerca de las zonas más frías de nuestro planeta, los esquimales, etcétera, comen muchísima grasa para poder tener energía para soportar esos inviernos tan crudos. Entonces, era un nutrimento muy, muy preciado. Pero, como en todo, llegó la modernidad, llegaron las prisas, llegó el crecimiento demográfico, las modas, etcétera, y nos hicimos como que queremos vivir más a prisa, y vinieron ciertos alimentos que llegaron a como ponerse de moda, ¿no? Entre ellos en primera grasa sintética que hicieron fue la margarina. Perdón, sí, la margarina. Ellos, la gente comía mucha mantequilla antes, es grasa de vaca. Entonces encontraron cómo generar esta grasa. Fíjense, más o menos en 1869 se patentó la margarina. Entonces vino después lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los soldados se alimentaban precisamente de esta margarina y vieron que era muchísimo más fácil producirla y que era muchísimo más fácil, más barata producirla. Entonces empezaron a poner estos niños bonitos en la televisión. Dice aquí como la mantequilla, pero más barato, y pues la gente empezó a comprarla y se vino esta moda de la margarina. Entonces la margarina es una grasa que tiene colorantes, es una grasa hidrogenada, es una grasa trans, porque el cuerpo no la reconoce, no es una grasa natural. Entonces, ese tipo de alimentos se vino muy de moda y vino a poner en jaque la salud de las personas. Bueno, aparte de todo esto, en los años 60 cambiaron los modos de la alimentación mundial. Un doctor que se llamó Ansel Keys, él sacó a la luz unas publicaciones científicas en las cuales afirmaba que la grasa de animales, que el tocino, que los huevos provocaban el colesterol y otro tipo de enfermedades cardiovasculares, y que esto era lo que tenía o lo que llevaba a que las personas murieran de infartos. Entonces, esta persona publicó este artículo y en los Estados Unidos vino un cambio tremendo en la alimentación. Quitaron las grasas, metieron lo que es como el gringo ahorita desayuna, pero antes de morir esta persona, él confesó que su estudio lo había financiado la industria azucarera. Entonces, pues obviamente que les convenía, ¿no? Pero nunca, bueno, no sé si imaginaron que iba a tener este cambio en la alimentación mundial. E hizo por ahí unos estudios que se llamó el estudio de los 7 países, pero en realidad no eran 7 países, eran muchísimos más a los que investigaron cómo era la alimentación de sus países, pero como se salían de lo que ellos querían sacar a relucir ante el mundo, los eliminaron y dejaron nada más los países que tenían una alimentación parecida a los Estados Unidos. Entonces empezó el chisme, se diseminó por todo el mundo, empezando por Estados Unidos principalmente, en que las grasas eran malas, que los buenos eran los carbohidratos, que no debíamos de desayunar huevos con tocino, que debíamos desayunar cereal con leche y fruta. Entonces tú y yo nacimos cuando ya la grasa tenía mala fama. Nacimos en la era de los productos light, ¿sí? Cuando el estadounidense prefiere desayunar waffles con miel, jugo de naranja, esa naranja así amarilla que se ve en las televisiones, o cuando vamos a Estados Unidos que vemos que no venden otra cosa, en lugar de desayunar como antes, que desayunaban huevos con tocino, etcétera, pues se vino lo que es la epidemia de obesidad en Estados Unidos. Entonces, nosotros cuando le damos a nuestros niños o desayunamos nosotros, por ejemplo, hot cakes o cereales para el desayuno, por las prisas o por lo que tú quieras, o porque los niños pues ya no quieren comer otra cosa porque están súper enviciados en los cereales, eso es una muy mala manera de desayunar. Y nosotros aquí en Reto Wellness estamos aprendiendo una manera correcta de desayunar, correcta de alimentarnos, porque nuestro cerebro necesita energía de calidad, necesita energía que no esté hueca. Yo me quedé pensando en una de las charlas que estaban dando una de mis compañeras líderes, que dijo: cuando tú veas tu plato, obsérvalo y piensa si ese plato, lo que te vas a comer, lo merece tu cuerpo, por todo lo que hace tu cuerpo. Y pues a luces que tu cuerpo no merece desayunar unos hot cakes, que tu cuerpo no merece desayunar un cereal, ¿sí? Porque es energía hueca, es energía rápida, que a las 2 horas vas a andarte muriendo de hambre, si no es que antes, y pues tu cerebro, que es un órgano graso, que se alimenta de grasas buenas, pues no va a aprovechar. Entonces te decía que se vino la epidemia de obesidad en Estados Unidos. Mira, aquí empezó más o menos en los 70 y hoy día, pues, uff,
la mitad de la población estadounidense es obesa, ¿no? O se dice que para el 2030 la mitad de la población estadounidense va a ser obesa y nosotros como somos bien copioncitos, más o menos en el 2000 empezó la epidemia también de obesidad en México. Somos el país número uno en obesidad infantil y número dos en obesidad de adultos. Aquí están, miren, sí, en México liderando esta triste gráfica, esta triste, pues dato, ¿verdad? Que no deberíamos de estar aquí porque tenemos una comida maravillosa, tenemos una gastronomía hermosa en nuestro país, pero pues le copiamos tanto a los gringos que pues vamos muy, muy mal. Entonces aquí en Reto Wellness lo que nosotros queremos es que rompamos esos mitos, que rompamos esas ideas que surgieron a mediados del siglo pasado, que no son de toda la vida. Por eso antes tú ves fotos de personas de los 60, de los 70, delgadas, sanas, sin las enfermedades que hoy en día nos atañen o nos atacan. ¿Por qué? Simple y sencillamente por sus hábitos, por su tipo de alimentación, por su manera de ejercitarse, por su vida no tan estresada. Entonces, bueno, Lupita, tú me dijiste que grasa más grasa igual a bajar de peso. Bueno, pues comer grasa me hace bajar de peso. Sí, comer grasa te hace bajar de peso. Y te voy a contar el secreto del algoritmo. El secreto es comer más grasa y bajarle a los carbohidratos. Por eso nosotros te estamos enseñando qué cantidad de, o más o menos qué porción de alimento que contiene carbohidrato como tortilla, pan, arroz, etcétera, tú debes de comer. Acuérdate que no lo eliminamos, solamente bajamos las proporciones. Entonces, si tú comes más grasa y si tú comes menos carbohidrato, vas a bajar de peso. Más grasa, menos carbohidrato, reducción de tu grasa corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a quedar con una poquita energía disponible y va a empezar a quemar toda esa grasa que tú tienes guardada en tu cuerpo y vas a empezar a bajar de peso. Y obviamente una excelente fuente de proteína. Recuerda que tenemos diferentes tipos de nutrimentos y ahorita los vamos a recordar. Y yo te lo juro, soy testigo de ello, de que se puede, se puede. Esto es lo que nos han enseñado en las escuelas, que debemos de tener un plato casi 40% de leguminosas y de cereales, vean esto, unas pocas verduras y unas cuantas frutas y casi nada, nada de carnes. Vean esta proporción de alimento rico en proteína mínima, yo creo que es como un 15%. Y pues nada que ver, la manera en cómo debemos de nosotros ordenar los nutrientes es así. La base o lo que más debe de haber en tu plato deben de ser vegetales y grasas buenas. ¿Grasas buenas de dónde? Del aguacate, de la mantequilla, del aceite de coco, del aceite de aguacate, incluso de la mantequita de puerco. Una servidora guisa con casi pura manteca de puerco, de vez en cuando aceite de aguacate también uso. En segundo lugar, todo lo que es proteína, carne, pollo, pescado, huevo, derivados de las carnes, productos cárnicos, etcétera. Después las frutas que debemos de comer, una cantidad reservada, no crean que tenemos que comer tantas frutas. Y muy, muy poco, y si se puede, lo menos o al menos espacio de nuestro plato deben de ocuparlo los cereales y las pastas. Sí los podemos comer, pero en una cantidad muy, muy pequeñita y creo que lo hemos estado haciendo al revés. De hecho, a los niños les enseñan esta pirámide nutrimental o el plato del buen comer que te enseñé hace unas láminas. Yo a mis hijos les enseño que no, que eso está al revés. Y se ríen, ¿no? Porque si mamá es que la maestra no nos dijo así, pues sí, pero yo sé más que la maestra, humildemente. Bueno, entonces, el carbohidrato, ¿por qué tu cuerpo empieza a quemar grasa como combustible cuando tú le reduces la cantidad de carbohidrato y le das, obviamente, grasas buenas? El carbohidrato dura 12 horas en tu cuerpo y al convertirse en glucosa, si no se quema, el cuerpo lo guarda en forma de grasa. ¿Sí? Adivinen dónde se guarda, pues aquí, en las vísceras, en las caderas, en los brazos, etcétera. Ahora, yo pienso que hasta aquí muchos de ustedes han tenido mucho ahorro de grasa en su cuerpo. Ahora compáralo con algo negativo, ¿sí? Has ahorrado mucho, pero cosas que no te hacen bien, cosas que están llenándote tu vientre, grasa visceral, grasa en las caderas, en las piernas, etcétera. Entonces, por eso queremos deshacernos de toda esta grasa. ¿Y cómo la vas a hacer? Con el algoritmo que te enseñé. Menos carbohidrato y más grasa para que tu cuerpo empiece a quemarla. Primero va a empezar por el vientre, por eso no, oye, se me bajó bien rápido la panza. Pues sí, porque esta grasa visceral es la que le hacía daño, no toda la que está llenando los órganos, las caderas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las grasas buenas? Ya conoces el gran secreto. Pues el aceite de oliva, pero hay que usarlo en frío porque el aceite de oliva se quema al guisarlo y produce este,
descomposición de esas grasas que a la vez se pueden volver en contra de nosotros. Mucho aguacate, puedes comer todo el aguacate que puedas, todo el aguacate o la palta, como le dicen en algunas partes de nuestra América Latina. También el aceite de coco lo podemos utilizar. A mucha gente no le gusta porque a veces sabe la comida a coco. A mí casi no me gusta en especial. La grasa de puerco también puedes usarla perfectamente. No ocupas usar grandes cantidades. Es esa que sacan de los casos en las carnicerías cuando están friendo los chicharrones así limpiecita, nuevecita. Esa es la grasa de puerco que puedes comer. Cantidades pequeñas, no se trata de hacer los alimentos grasosos, se trata de ser inteligentes y de comer una buena cantidad de estas grasas en nuestros productos lácteos de calidad. En la mantequilla, recuerda, es mantequilla, no margarina. La margarina es vegetal, es la que te enseñé en láminas anteriores y es una grasa trans, ¿vale? Comer grasas buenas y dejar las grasas malas. ¿Cuáles son las grasas malas? Estos aceites que nos venden en los supermercados, que están hidrogenados, que tienen ahí sustancias químicas, que usan solventes químicos para poderlos extraer, porque tú ves estos que vienen ahí de maíz y yo te pregunto, ¿cuándo has mordido un elote? Y te sale grasa del elote, nunca, jamás, ¿verdad? Entonces, tienen que usar solventes, tienen que usar ciertos transformadores de ciertas sustancias. Te lo digo yo conozco los procesos de toda esta elaboración por ser ingeniera en alimentos. Entonces, todo eso que lleva un proceso, pues ya lleva algo que va a hacer daño en tu cuerpo. La margarina tacha, nunca, sácala, sácala de tu vida, sácala de tu refrigerador, es una grasa trans y con esta hacen todos estos productos de panificación. Entonces, una grasa trans es una grasa falsa que tu cuerpo no va a detectar o no va a quemar y la va a estar guardando. ¿En dónde? En tus venas, en tus arterias, en tu corazón, en tu hígado, etcétera. Entonces, obviamente que comiendo grasas buenas y una excelente fuente de proteínas, sí también debes de incluir siempre vegetales en tu plato, crudos de preferencia, que te aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Entonces, nosotros idealmente rompemos nuestro ayuno o desayunamos nuestra Smart Shake, que es una excelente fuente de proteína biodisponible. ¿Qué significa biodisponible? Que en cuanto tú te la tomas, tu cuerpo la va a procesar, tu cuerpo la va a absorber. Es una fuente rica, por eso dices, oye, nada, me tomo la malteada y me siento bien, me siento saciada. Sí, porque tu cuerpo tiene lo necesario para arrancar su día o para terminar el día también. Entonces ahí puedes agregar ciertos frutos secos para agregarle también grasa a tu malteada. Pero siempre recuerda, proteína, grasa, vegetales que son vitaminas, minerales y antioxidantes y una pequeña cantidad de carbohidrato en tu alimentación. Bueno, chicas, pues ya saben, ya sabes a quién le robaron el crédito de la historia, a nuestras amigas las grasas. No hay que tenerles miedo, solamente hay que saber elegir cuáles son las grasas buenas. Y pues te invito a que sigas aquí rompiendo mitos, sigamos en Wellness Club. Y estoy a tus órdenes. Cualquier duda, déjamelo en comentarios y yo lo comparto o yo te escribo las dudas que tú tengas. Les doy las gracias por haberme escuchado. Yo soy Lupita Medina, soy de Culiacán, Sinaloa, México, y estamos aquí en el reto Wellness Club. Muchísimas gracias.